El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:02 en la mañana. Ante inquietudes de nuestros oyentes, el estado de excepción sigue vigente y seguirá vigente hasta el sábado 2 de noviembre. Hay que recordar que el 3 de octubre se emitió el estado de excepción, originalmente por 60 días. La Corte Constitucional en su pronunciamiento redujo ese tiempo a 30 días. Esos 30 días finalizarán el próximo sábado 2 de noviembre. Así que todavía estamos en estado de excepción. Muy bien. En la parte inicial de nuestro comentario abordamos algunas opiniones respecto de lo que podría pasar en la Asamblea Nacional. Hoy será el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Hay evidentemente una serie de situaciones que han sido comentadas en esta mesa de trabajo desde el día de ayer. La presentación del informe para primer debate que ha sido cuestionado por algunos sectores, entre ellos el Partido Social Cristiano, que por ejemplo menciona que no se incorporaron textos alternativos, que no se incorpora pues hay un articulado, sino que simplemente se adjuntó una matriz con un resumen de las comparecencias que recibió la Comisión de Régimen Económico y para de contar. Hubo una explicación de Daniel Mendoza que entiendo no satisfizo a los legisladores socialcristianos que presentaron un informe de minoría respecto de este tema. Vamos a ratificar esa postura y recibimos a la abogada Cristina Reyes, ella es asambleísta socialcristiana que ya nos visita. Vamos a conocer si efectivamente el PSC mantiene esa posición. Bienvenida, legisladora, buenos días. Bienvenida, asambleísta. Buenos días, contertulios. Muchísimas gracias a los tiempos que me invitan a su programa. A los tiempos Muchísimas que vienen, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo se proyecta la jornada de hoy? Más allá de que hoy no se va a votar, pero hoy ya tendremos alguna aproximación sobre las posturas de las bancadas. Sí, bueno, partamos que el bautizo del proyecto económico urgente de crecimiento económico no tiene absolutamente nada. Es un proyecto meramente recaudatorio con algunas normas fiscales, con algunas cosas interesantes que podremos analizarlos, pero que finalmente durante el tiempo que se ha tenido que debatir en la comisión, se han visto realmente vicios de inconstitucionalidad y además se ha atropellado todo el procedimiento parlamentario. ¿Qué debate? Si aún no tenían ni siquiera un informe para votar, como usted lo dice, adjuntaron una matriz con las comparecencias y al final del día íntegramente han adjuntado el texto del Ejecutivo. ¿Dónde están los aportes de los legisladores que por un lado tenemos reparos en toda la parte de reformas al régimen tributario interno que crea más impuestos? Que al final aquí se está creando impuestos de todo tipo. Al final del día, como digo, el único afán del gobierno es generar más recursos de los bolsillos de los ciudadanos. Nosotros hemos propuesto el archivo de este documento y esa será la postura que se va a ratificar a lo largo de este debate y de lo que vendrá. ¿Qué es lo poco que se puede rescatar y lo poco con lo que ustedes como bloque plantean, legisladoras, se podrían quedar de este proyecto de ley económica urgente? Bueno, por un lado hay, como usted sabe, condonación, hay una remisión de las multas, intereses, recargos, cargos administrativos de ciertos créditos, de créditos estudiantiles, de vivienda, de temas habitacionales de las personas que padecieron lastimosamente el terremoto de Esmeraldas del 2016 y Manabí. Sí, se habla de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que eso es interesante, venía mucho tiempo el sector productivo solicitándolo. Por otro lado, también el impuesto a la salida de divisas se reduce a la mitad. Hay en la parte del régimen del Código Monetario y Financiero, hay algunos reparos. Por un lado, pensar que tendremos algún día una banca sólida que tenga parámetros internacionales, se habla de inclusión financiera y de acercarnos a los estándares técnicos internacionales. Pero por otro lado nos preocupa, y creo que ha sido público de la Superintendenta de Bancos, se eliminan los controles que la Superintendencia de Bancos tiene que hacer al Banco Central del Ecuador
como custodio justamente del encaje bancario, de los dineros de los depositantes. Mientras el Banco Central sea custodio de los dineros de los depositantes, la Superintendencia de Bancos debería mantener los controles, más allá de que hablen de auditorías internas o externas que establece el texto. Por otro lado, también creo de las contribuciones que hace la banca, que creo que bordean los 60 millones de dólares justamente para que haya esta actividad de control, todo va a la cuenta del Tesoro Único, y únicamente creo que llegan 25 o 30 millones a la superintendencia como organismo de control, cuando creo que deberían fortalecerse mucho más los mecanismos para controlar y supervisar la actividad financiera en el país. O al COSEDE, ¿no? Que es el COSEDE es contra Sí, el COSEDE, el que seguro de represó- depósitos. De las Claro. cooperativas. Y de la banca también, ¿no? Claro, Para- el para COSEDE que- es el seguro de depósitos, Claro. que tiene techo, a diferencia de la GD, que no tenía techo. Exactamente. Por otro lado está el tema de los impuestos y los tributos. Aquí se plantea incrementar tributación a los planes de telefonía celular. Se plantea gravar con impuestos a plataformas digitales y eso va a implicar un golpe al bolsillo de la clase media. ¿Así lo leen ustedes? Nada se salva, desde la venta de cualquier propiedad, casa, bodega, finca, que va a pagar, aparte de la plusvalía, un impuesto a la renta, creando un tributo de más de 500 millones de dólares, además al sector empresarial, en lo que usted menciona, pero no a la renta, porque estoy de acuerdo, el que más gana, que más pague, sino a la venta bruta, prácticamente sí, a las ventas. Se genera un porcentaje y un impuesto. Por otro lado, usted también menciona servicios digitales, bebidas gaseosas, en fin, hay un impuesto a la circulación de vehículos, indemnizaciones, los hallazgos. Incluso, imagínese usted, el gobierno está tan desesperado por recursos que hasta la suerte se castiga. La lotería también tiene un impuesto. En definitiva, me parece que este gobierno, que llegó diciendo que la mesa no estaba servida, que la mesa estaba desmantelada, ha mantenido la fórmula perversa de gasto improductivo desmedido y deuda, y no generó un entorno de crecimiento económico. ¿En qué pero el gasto improductivo? Porque, digo, a diferencia del periodo anterior, donde se veía por lo menos algo de obra pública, ahora no se ve nada. Entonces, ¿en qué está gastando el dinero el gobierno? Se está endeudando con organismos multilaterales, pero ahora no vemos ni obras, y la gente están despidiéndola del sector público, no hay inversión, etcétera. Entonces, ¿a dónde va la plata? Efectivamente, el gasto corriente, la nómina estatal es inmensa. Creería yo también, y miren, en este país pagamos más en el servicio de la deuda que en educación y en salud. No ha habido una correcta refinanciación de la deuda externa en el país con los organismos multilaterales de crédito. Van a continuar pateando la pelota, es que no se ve qué más puedan hacer, ya que no toman la decisión. Mire usted que, y luego la conmoción nacional que sufrió este país justamente por una mala comunicación y además una irresponsable medida del gobierno de querer eliminar los subsidios al combustible de un plumazo, sin que haya una debida focalización, sin que haya debidas medidas Eso le iba a decir. Me compensatorias. imagino que conceptualmente ustedes sí están de acuerdo con la focalización de los subsidios. Creo que si nosotros queremos corregir las distorsiones de una economía, no podríamos conceptualmente estar de acuerdo con mantener subsidios para toda la vida, sin que estos estén focalizados, no estén financiados, en fin, no generen resultados, no generen un retorno de esa inversión. Digamos que fue una medida, que no fue una medida pensada, meditada, pero planificada. advertimos, por supuesto, que esta medida iba a afectar a las clases populares desde la teoría, por supuesto, desde el análisis económico. Podríamos, muchas personas creo que se pusieron a favor de que el gobierno adoptara esta medida, más allá que fue irresponsable, fue una medida inconsulta, no tenía medidas compensatorias, y mire usted la grave conmoción social que se generó en el país, que hasta el orden constituido estuvo en riesgo. Pero creo que a este gobierno le ha faltado creatividad, incentivos al sector productivo, no ha hecho las debidas alianzas públicos-privadas necesarias, y no ha habido crecimiento económico. El empleo productivo se ha perdido a lo largo de estos años. Como están las cosas, entonces yo debo entender que los asambleístas socialcristianos, como están las cosas, definitivamente no van a votar por este proyecto. No, eso es definitivo. No vamos a votar por más impuestos, que sea
el ciudadano el que pague la factura del despilfarro de este gobierno, que si bien yo creo que el discurso de echar la culpa al gobierno anterior en algún momento se va a agotar, porque son 2 años y medio, al final del día es el mismo modelo económico, un modelo económico que no ha generado crecimiento, que no ha generado empleo, que no ha generado inversión, alianzas público-privadas y toda una serie de políticas realmente de crecimiento económico que se hubieran podido implementar durante todo este tiempo, sobre todo en un momento en que la propia ciudadanía le expresó a este gobierno el respaldo para una transición institucional. Ustedes estaban respaldando al gobierno del presidente Moreno. Le pregunto a Cristina Reyes, ¿había una alianza del Partido Social Cristiano con el gobierno? No alianza en el papel, una alianza implícita de respaldo de los socialcristianos al gobierno del presidente Moreno. El respaldo siempre ha sido a la democracia, de los principios y a las cosas positivas para el país. Nuestros votos han estado siempre en función de las cosas que consideramos positivas para el país, pero ha habido una oposición firme, rotunda, tanto así que usted verá, realmente los acuerdos parlamentarios, los pactos son con otros partidos políticos que se han expresado en la propia dinámica parlamentaria. Pero el presidente Moreno en reiteradas ocasiones le ha hecho una suerte de guiños al líder socialcristiano Jaime Nebot, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, en la sesión del 25 de julio, lo hizo posteriormente en una declaración refiriéndose a Nebot y también a Lazo. Bueno, licenciado, recuerde usted que ahí hay una amistad de 30 años, eso es algo que no se puede, creo que nadie puede ocultar las amistades que tiene en la vida, pero el tener amistades y tener una relación cordial no quiere decir que se apruebe conceptualmente los errores que ha cometido este gobierno, ni que se vaya a dar respaldo a esta serie de incoherencias en este momento, por ejemplo, de querer continuar metiéndole la mano a los ciudadanos al bolsillo con más impuestos. Ahora, digamos, en la discusión, y hoy va a primer debate el proyecto de ley de crecimiento económico, como la denomina el gobierno legisladora, pero también la Asamblea y usted, que es integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, debe estar expectante sobre el contenido de la reforma laboral. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para, como país y ustedes como Asamblea, estar en sus manos, lograr que estas dos propuestas de ley logren, digamos, complementarse para conseguir el objetivo que es finalmente mayor producción y más empleo, bueno, con estas perspectivas tan negativas? Hay que partir de la realidad, porque yo entiendo también que hay algunas posiciones muy rígidas, muy intransigentes. En el país hay 5 millones de ecuatorianos que están al día de hoy, o sea, más de la mitad de la población económicamente activa, no tiene un trabajo formal, no tiene seguridad social ni beneficios de ley, y se gana la vida como bien puede, porque el ecuatoriano es emprendedor y siempre encuentra una actividad para ganarse la vida, pero no dentro de un esquema de formalidad. Tenemos un código de trabajo que es del año 1947, excesivamente rígido, que el gobierno anterior cometió el grave error de eliminar algunas modalidades contractuales y de vender la idea de la estabilidad, como si la estabilidad se diera porque uno lo pone en una ley o porque uno, como que fuera algo por arte de magia. Ni las condiciones del país, económicas, ni la seguridad jurídica, ni la atracción de inversión ha permitido que se genere empleo productivo en el país. Frente a esa realidad, creo que tenemos que trabajar, y yo comprendo que hay algunas posiciones un poco de que aquí nadie jamás va a defender la precarización, porque por supuesto son conceptos que tienen que quedarse en el olvido, menos la explotación laboral, pero sí creo que hay que, como en cualquier lugar del mundo, considerar modalidades contractuales dependiendo del interés, dependiendo del sector, pero dependiendo de derechos de los trabajadores, dependiendo de la necesidad, que se respete la proporcionalidad del salario básico unificado, los aportes al seguro social, los beneficios de ley, las vacaciones, etcétera, pero hay que considerar algunos sectores que no necesariamente, imagínese usted, licenciado, y esto es una realidad, quien quiera poner una pequeña tienda o quiera poner una gran empresa después del 4.º mes, se habla de ya prácticamente una estabilidad. ¿Qué pasa si fracasa el emprendimiento? ¿Qué pasa si el trabajador no tiene un buen rendimiento? Hay costos de indemnización muy altos. Eso desincentiva la inversión. Creo que el proponernos, y para eso la Organización Internacional del Trabajo propone siempre que hayan mesas técnicas con los trabajadores, con los empleadores y con el gobierno en su doble rol, tanto de patrono como de regulador de este sector, para trabajar en nuevas reformas laborales. Pero hay que pensar en dinamizar el mercado laboral. Asambleísta, políticamente, a propósito de lo que le mencionaba el contertulio hace un momento, ¿no? Estos guiños que aparentemente hizo el presidente Moreno al líder de su partido, el abogado Jaime Nebot,
¿le hacen más bien o mal? Digo, que un presidente que está bordeando el 10% de credibilidad y aceptación le haga guiños a Nebot. Pero yo, ¿qué puedo hablar de guiños? Lenin le hacía, bueno, como Correa le hacía guiños a Lenin, vea cómo acabó, pues, pero aquí creo que... Por eso mismo le digo, pues, ¿le hace más bien aquí, o más mal? Aquí no estamos hablando de ninguna cosa que pueda generar sospechas. O quizás por eso también ustedes como bloque están, y como partido, están tratando de tomar distancia ya del gobierno. Las posiciones han sido claras. Cuando el país necesitaba ir hacia un proceso de transición y de recuperación de la institucionalidad, del fortalecimiento de la democracia, recordemos la consulta popular que más allá de que haya sido lo haya propuesto un gobierno, contenía pues algunos conceptos, algunos artículos que pensábamos le hacían bien a la democracia, eso se respaldó. Entonces, pero eso no es un respaldo incondicional ni eterno y que no va a tener objeciones. Creo que las personas que tenemos sentido crítico, como insisto, más allá de una relación cordial y en este caso de una amistad de más de 30 años, tenemos la posición muy firme para negarnos a un proyecto de ley que creemos va a ser perjudicial en un momento de recesión de la economía. ¿Usted cree que el manejo económico del gobierno del presidente Moreno es bueno, malo? Ha sido muy malo y creo que además en vista de lo que ha pasado en el país, de esa situación que fue tan dolorosa para el Ecuador, en donde se vio violencia, en donde se vio represión, en donde creo que tenemos que ponernos a pensar en la fractura social, en las desigualdades, en cómo nos recomponemos y cómo avanzamos, cómo generamos esperanza y futuro al país. Tanto la ministra de Gobierno como el ministro de Defensa, como el equipo económico, debería irse. El presidente, para hacerle bien al Ecuador y para componer este desorden, tantos errores y tanta aversión de estas autoridades, debería oxigenar su gabinete. ¿Usted cree que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, debe salir del gabinete? El equipo económico. Y como le he dicho, el Ministerio de Defensa y la ministra de Gobierno, porque el país no se pacificó por estas autoridades. A pesar de ellas, se pacificó por un diálogo que llegó al límite y que el país lo pudo contemplar a nivel nacional. Pero bueno, hay personas que parece que se aferran a los cargos y no tienen un mínimo de conciencia del daño que le pueden ocasionar a un gobierno y a un país. Bueno, pero más que aferrarse a los cargos, finalmente, si el presidente de la República decide pedir esa renuncia o removerlos, es una decisión del presidente de la República. Sebastián Piñera lo hizo en Chile. Allí también se ve el carácter y se ve también las decisiones políticas duras, pero correctas, que se debe tomar en un momento determinado para rectificar, para ir hacia adelante y para que culmine su periodo pues de una manera correcta. No me sorprenden sus declaraciones en este momento con respecto al tema de María Paula Romo y de Jarrín, porque la he leído en sus redes sociales y usted ha sido muy crítica del manejo político y de la seguridad durante estos días de crisis que ha vivido el país en el mes de octubre, asambleísta, pero sobre la marcha le pregunto también, en la asamblea hay por lo menos 2 intentos de juicio político contra María Paula Romo. ¿Por qué no, usted que es integrante del CAL además, insistirle a Litardo, bueno, movamos ese proceso de juicio político en contra de Romo? Vea, le comento algo. Ayer justamente estaba presentando un cambio del orden del día para insistir en la calificación de un juicio político que ya no tiene presentación, que lo sigan alargando. Criticamos tanto cuando a Jorge Glass, por ejemplo, escondían los procesos, se pronunciaban prácticamente en un mini juzgado y no calificando los requisitos como es lo que corresponde a quienes somos miembros de este órgano administrativo, y están haciendo exactamente lo mismo. Pasa que aquí se conjugan varias cosas. Hay una ministra que se dedica más a la politiquería que a la función de la seguridad ciudadana. Luego de esta grave conmoción social, algunos dicen la normalidad ha vuelto, es decir, los asaltos, la delincuencia, el robo, el que te agarren en el semáforo, en la ciudad de Guayaquil. Los asesinatos en las cárceles. Los asesinatos en todos lados. Entonces, la verdad, me parece de mucha vergüenza que ayer, por ejemplo, cuando yo estaba subiendo para integrarme al CAL a pedir este cambio del orden del día, lo hayan suspendido porque justamente no querían que yo insista en aquello, simplemente para que
la Asamblea Nacional debe recuperar, y en vista que ha sido tan criticado la falta de liderazgo, la falta de posiciones de algunos grupos políticos en momentos en los que la democracia estuvo en riesgo, tenga posiciones firmes de procesos de fiscalización. Aparentemente hay algunos que quieren proteger a ciertos ministros, no sé qué corona tienen, pero por supuesto que voy a insistir para que el presidente Litardo inmediatamente ponga en conocimiento y se califique este proceso. ¿Cómo asumen ustedes las críticas en contra de la Asamblea por lo que sucedió durante los días de crisis, donde guardó silencio como institución, más allá de un comunicado que me parece era, digamos, no lo más apropiado en un momento de tanta conmoción nacional, de que la Asamblea es hoy una oficina de trámites del gobierno? Lo mismo que pasaba antes, ¿no? Bueno, no se distancia tanto. En la Asamblea de los Borregos de Correa era peor que eso, ya ni siquiera de trámites, había una clara imposición. Las cosas han cambiado, esta Asamblea ha sufrido un desgaste innegable porque procesos de fiscalización, una serie de leyes, de reformas institucionales, y bueno, y de también hechos bochornosos de corrupción han pasado por esta Asamblea. Es parte de los parlamentos, en fin, la credibilidad de los parlamentos en todo el mundo siempre tiene estos desgastes, pero claro que tenemos que reivindicarnos. Ahora mismo hay una comisión que está investigando todos los hechos suscitados de Fernando Urbán durante los 12 días de paralización, los hechos de violencia que se generaron, de muchos frentes, si es que hubo algún exceso también de la policía o de la fuerza pública que también debería ser investigado. También, obviamente, claras declaraciones de algunos grupos sociales llamando a la sedición, a la rebelión, etcétera. También la Fiscalía evidentemente tiene que allí entrar a procesar a estas personas, pero en fin, la 6 Madera de Guerrero tuvo siempre una posición clara, salimos, estuvimos en la calle, defendimos la democracia, el orden constituido, el llamado a la paz en unos momentos en los que nadie se escuchaba, en los que entendíamos había un malestar, una inconformidad por una medida que nosotros rechazamos, pero de ninguna manera nos íbamos a poner del lado de los golpistas, de los que querían que el gobierno se caiga. Nosotros defendimos y sostuvimos la democracia, y ahora el Parlamento Nacional, pues bueno, tendrá que reivindicarse de esos días de ausencia, en los que ahora con cabeza fría también entiendo que no había condiciones para sesionar en ningún lugar del país, era complicado, aunque nosotros ofrecimos algunos lugares en Guayaquil. Correcto. Para finalizar, déjeme cambiarle totalmente la pregunta, porque un oyente me pide que le consulte. Digamos, en los próximos días la Asamblea deberá pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Estamos expectantes también del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la objeción por inconstitucionalidad relacionada con el artículo 150. Pero me piden que le pregunte, finalmente, ¿cuál fue la posición de Cristina Reyes sobre la despenalización del aborto por violación? A ver, yo estoy a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Usted cómo votó ese día, abogada? Yo no asistí a esa votación porque no me diga estaba que fuera se la pera, hable serio. La persona que me reemplazó votó acorde con su visión. Por supuesto a sus convicciones, pero a mi convicción votó a favor de la despenalización. Exactamente igual. Yo estaba en una representación internacional, pero mi curul no estuvo vacía, ni mi posición fue distinta. No es como que usted dijo sabe, una cosa y luego simplemente no apareció y no votó. De ninguna manera. Es una situación que yo entiendo en algunos sectores causa polémica. Los legisladores no tenemos por qué comprometer principios religiosos ni de ninguna manera. Es un tema que pasa en el país. 2.000 niñas, y es muy doloroso, 2.000 niñas en este país dan a luz cada año, son violadas. El Estado les niega la seguridad y la protección que ellas merecen para tener una vida normal, una vida en la que puedan desarrollarse plenamente, y encima vivimos en un país que criminaliza a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo producto de una vulneración de su integridad, de su libertad, de su finalmente de su vida. Entonces yo evidentemente no podría estar a favor de eso. Creo que el Estado tiene que es una lástima que no haya habido una posición. Comprendo en fin, hay algunos legisladores que tendrán sus razones, pero es una realidad muy dura, y yo no quiero vivir en un país donde se criminalice a una mujer que ha sido víctima de una situación tan dolorosa como una violación. Legisladora, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la cual usted integra, llegó, no sé si está ya como proyecto de ley, pero por lo menos en discusión, el tema de la revisión de las pensiones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes.
¿Cómo debería quedar definido ese tema? ¿Qué es lo que usted cree particularmente y su bloque debe ocurrir con el asunto de las pensiones? Y aclararnos cómo quedaría a futuro, es decir, si esto corre también para los que reciben actualmente o será en adelante. Sí, vea, hay personas que lo están tomando esto y respeto la Como posición, personal. como algo personal, como algo como que es el fin del mundo. Muchos países, incluidos los Estados Unidos, tienen un reconocimiento de esta naturaleza a exmandatarios por un servicio a la patria. Obviamente comprendo que haya malestar de que estos sueldos vitalicios sean recibidos por personas que están a lo mejor que están en la cárcel, que han tenido una sentencia ejecutoriada de condena, sobre todo con delitos contra la administración pública. En fin, pero quienes nunca enfrentaron a la justicia, como el caso de Bucaram. Efectivamente, que al final del día prescribió su causa, porque antes el peculado sí prescribía en 20 Claro, en años, 20 años. Ahora no prescribe, ahora hay imprescriptibilidad de esta clase de delitos, sobre todo recordárselo a esos de uñas largas que llegan a la administración pública a hacer sus fechorías. Pero yo estoy a favor de que se incluya en la ley de servicio público adicionalmente el que no se pueda recibir estas pensiones las personas que tengan una sentencia ejecutoriada. Ahora, ahí viene lo que riñe y mucha gente, pero en fin, yo digo, a mí no me mueve ni el odio ni el desprecio que incluso de manera personal pudiera sentir por un exmandatario, sino cuáles serían los efectos jurídicos de una ley. Generalmente la ley rige para lo venidero. Futuro. Salvo No que tiene carácter ya retroactivo. queramos ponernos muy exquisitos y hacer una ley interpretativa para el caso de, por ejemplo, un vicepresidente que está en la cárcel percibiendo una remuneración que además sabemos hay una medida de protección en función de sus hijos por un tema de una pensión alimenticia. O sea, ya concurren otros factores. Pero en fin, los legisladores tenemos que definir estas cosas con carácter general, no con personalismos, no, menos con odio. Yo entiendo que a veces hay corrientes ciudadanas, las comprendo. También este es un país que tiene años de impunidad, que está harta que se le hable de miles de millones de dólares que se han robado, que efectivamente se los han robado y que no se pueda recuperar nada y que luego vean que algunas personas encima cobren una pensión no mereciéndola. Pero bueno, tenemos todos estos aspectos que ponerlos de manera técnica, analizarlos en la comisión y ver qué reformas va a tener la ley de servicio público. En el caso del presidente Moreno, y me refiero a esto porque esta semana hubo un artículo de Santiago Basabe en Cuatro Pelagatos que hace mención a que eso, por delicadeza, decía él, no es ético. Debía haber renunciado Moreno a su sueldo vitalicio como ex vicepresidente. Evidentemente no es ético que él perciba un sueldo como presidente y que también continúe percibiendo un sueldo de vicepresidente. Eso es un tema que evidentemente él debería haber salido en primera persona y decir yo no lo recibo más. Hay algunas cosas que hay que corregir, como por ejemplo la Constitución de la República. Ya ahora usted me menciona lo de las pensiones, pero y mirando el ejemplo de Argentina, hay como un vacío allí, ¿verdad? Aquí nuestra Constitución prohíbe que una persona se pueda presentar más de una vez a una reelección para el mismo cargo. Pero ¿qué pasa si la persona quiere aspirar a la vicepresidencia de la República y ya fue presidente de la República y le tocará algún día gobernar? Hay un vacío allí también que debería arreglar. Bueno, el otro día alguien me preguntaba en Twitter, a ver, si cuando Moreno deje de gobernar en 2021, ¿va a recibir pensión también como presidente y vicepresidente al mismo tiempo o ya solo una? Solamente recibiría solo una. Ok. Mira tú. Oiga, con esto sí cierro. ¿Cuándo eligen presidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores? A ver, como usted ¿O tampoco en eso se ponen de acuerdo? Lo bueno es que estamos trabajando a tiempo completo, estamos haciendo más de 3 o 4 comisiones a la semana, recuperando el tiempo los perdido. Los 5 meses que perdieron. Si es que acaso se puede, que yo entiendo que fue vergonzoso. Ahora también el país que comprenda que la figura del asambleísta Carrión no es nada personal, no generaba la confianza para poder sesionar en vista de su trabajo en la comisión de fiscalización. Ahora continúa la vicepresidenta de la comisión. Ella está encargada de la presidencia, sí, pero no es la presidenta. No es la presidenta. ¿La van a titularizar o no? Había un nombre de confianza. Fausto Terán. Sí, pero luego el grupo de la Revolución Ciudadana, que había comprometido su palabra, sus votos, dijeron que ya no, entonces la decisión quedó postergada. Finalmente esto es un tema de votos, licenciado. Y no hay mientras no hayan esos votos, lo bueno es que la comisión está trabajando, estamos viendo las reformas de seguridad social, las del Código de Trabajo, y hay que seguir adelante. Me parece una barbaridad que no se soluciona, pero bueno, por lo menos ya empezaron a trabajar luego de 5 meses de inacción. Gracias, abogada. Muy gentil, Muchas gracias. Muy amable. Cristina Reyes Hidalgo, asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí conversando en A Primera Hora, 7:29.